Buenos días a todos. Soy Susana Morgade y formo parte del departamento comercial de Camat. Quitar esto. Dice, en primer lugar, daros las gracias por asistir al webinar que hemos preparado sobre cómo optimizar la gestión de proyectos con herramientas tecnológicas. Sabemos que son momentos complicados y agradecemos que podáis compartir este tiempo con nosotros. Os voy a presentar la agenda, ¿vale? En primer lugar, os haré una breve introducción de Camat para aquellos que no nos conozcáis y después pasaré el testigo a mi compañera Regina, consultora especialista en la gestión de proyectos y con mucha experiencia en empresas de diversos sectores. Ella os irá explicando, en primer lugar, la propia gestión de proyectos desde el punto de vista del ERP. Después pasará a hablar de la solución de la planificación de los proyectos y de los recursos, para finalmente que veamos pues, lo que sería pues, toda la parte de explotación de los datos a través de Power BI, que es herramienta de Microsoft, de Business Intelligence. La idea es de que podáis tener una visión 360 grados de lo que serían las necesidades que tiene una empresa de gestión de proyectos para gestionar, planificar y analizar los datos. Al final de la exposición abriremos un turno de preguntas para que aquellas dudas que se os hayan podido pues, plantear nos las podáis lanzar. ¿Vale? También recordaros que, en los próximos días os haremos llegar pues, la grabación del webinar. Vamos a empezar. Voy a quitar la cámara pues, para que se vea mucho mejor pues, la presentación. Muy bien. ¿Quién es Ecamat? Pues en Ecamat llevamos más de 40 años dando servicios tecnológicos y 20 como partner de Microsoft. Somos Gold Certified Partner, la máxima certificación que hay ahora. Somos un equipo de 50 personas, 50 profesionales, y creo que es importante resaltar la media de antigüedad de nuestro personal, que es aproximadamente de unos 13 años. Es un dato a tener en cuenta digamos, en las empresas de tecnología, de servicios, ¿no? Porque normalmente pues, siempre hay una gran rotación de personal. Tenemos una base de clientes de sobre unos 250 entre nacionales e internacionales. ¿Qué ofrece Ecamat? Bueno, pues Ecamat somos un integrador de soluciones donde el core principal del negocio es el ERP de Microsoft Dynamics 365 Business Central, antiguamente llamado Navision o NAV. Bueno, para aquellos que ya llevéis tiempo pues, con él, es una solución que está pensada para las pymes y que lleva pues, más de 20 años en el mercado y que cubre las diferentes áreas de la empresa. También destacar que nosotros en Ecamat, con toda nuestra trayectoria, pues nos hemos especializado en algunos sectores, como puede ser el textil, el de distribución, sobre todo con soluciones pues, muy completas y con un gran número pues, de clientes especializados en estos sectores concretos. También alrededor de lo que sería el ERP por sí solo pues, bueno, nos ofrece todo lo que sería pues, la transaccional de las empresas, pero necesitamos otro tipo de herramientas que nos ayuden pues, a poder dar toda la gestión que necesitamos en nuestra compañía. Entonces, tenemos herramientas más horizontales, como pueden ser temas de e-commerce, temas de sistemas de inteligencia pues, empresarial, digitalización de documentos, etcétera. Y todos ellos pues, siempre pensando en el concepto de la integración y del dato único, en el cual yo solamente voy a entrar el dato una vez y ese dato se va a ir transformando por las diferentes soluciones o diferentes procesos que puedan haber. ¿Vale? La idea es que podamos optimizar el tiempo y que podamos mejorar y que al final solamente haya un sitio donde vaya a meter la información. ¿Vale? Este tipo de herramientas también nos ayudan pues, en todo lo que es el concepto de la transformación digital, tan en boga ahora pues, precisamente pues, por la situación que tenemos, en la cual pues, muchas empresas pues, posiblemente que hayan tenido que avanzar esa transformación digital. Vale, luego también, pues, aparte de eso, Microsoft ha ido evolucionando y Vision y lo que es Business Central en todos estos años. Por lo tanto, nos encontramos a una solución totalmente web, una solución que está en la nube y totalmente integrada con lo que sería Microsoft 365 Office 365. Eso lo que hace es que Microsoft vaya dotando de herramientas, herramientas de tecnológicas unificadas, como por ejemplo puede ser pues, el tema de Power Platform, que nos ayudan sobre todo en lo que sería a la gestión de esta solución, de lo que sería para avanzar y sacar mayor provecho al ERP. Por ejemplo, Power BI pues, forma parte de esta Power Platform. Dice, sin más, pues damos paso a mi compañera Regina, que ella os pueda enseñar la solución de proyectos que os hemos preparado.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Susana. Me presento para los que no me conocéis. Soy Regina, consultora de Dynamics, y hoy os voy a explicar un poco la- las posibilidades que tiene el módulo de gestión de proyectos y qué funcionalidades abarcan en Business Central. Vale, un poco el objetivo del módulo de gestión de proyectos en Business Central. Este módulo está enfocado a ayudar a gestionar los diferentes tipos de proyecto que tengáis en vuestras empresas, en función de vuestras diferentes unidades de negocio, cualquier tipología de proyecto. Y cualquier tipología de proyecto, ya sean proyectos internos, que únicamente esperamos recoger gastos y tener un control de todo lo consumido y todo lo gastado, o proyectos de tipo comercial, en el que, por supuesto, tenemos facturación al cliente y controlamos también los gastos y los ingresos. El objetivo es controlar y analizar todos los gastos, los ingresos, la rentabilidad en tiempo real, facilitar la facturación, tener siempre controlado qué es aquello que ya hemos facturado, lo que tenemos pendiente de facturar, así como también los que trabajáis en proyecto conoceréis la necesidad de controlar y facilitar la asignación de recursos a los diferentes proyectos en función de las diferentes tipologías de los recursos, controlando su cargabilidad, la disponibilidad que tengan, con sus diferentes horarios, sus calendarios, para poder perfectamente planificar y poder actuar rápidamente si tenemos que hacer algún cambio o si tenemos que, para poder controlar de esta manera que todos los recursos pues los tenemos cargados y asignados a los diferentes proyectos. En función de cada una de vuestras unidades de negocio pues, y de vuestras necesidades y del volumen de recursos que tengáis, pues tendréis más o menos problemática en este punto en lo que sería la parte de planificación. Vale, la estructura del proyecto en Business Central se compone de tareas. Estas tareas es la nomenclatura que le da Business Central a lo que serían las diferentes fases del proyecto. ¿Vale? En estas fases, ahora lo veremos, pero allí podremos tener pues, diferentes tipologías digamos, de tareas, ¿vale? Podríamos hacer tareas en función de, pues, si son subcontratados, internos, si son servicios, un poco en función de la tipología del trabajo a hacer o también un poco en función de su duración en el tiempo, ¿vale? Para que lo tengamos el proyecto, digamos, faseado con todas sus tareas y su inicio y fin en lo que sería el tiempo. Cada una de estas tareas está formado por lo que llamamos las líneas de planificación. Las líneas de planificación no es más que el presupuesto del proyecto y la facturación esperada. ¿Vale? Ahora os enseñaré los diferentes tipos de líneas de planificación que hay y un poco cómo se monta. Veréis que es muy sencillo el presupuesto del proyecto así como la facturación prevista. Entonces tenemos estos tres tipos que veis aquí cuando creemos las líneas de planificación en función de que el proyecto sea un proyecto de tipo cerrado, que podamos decir, o llave en mano, en aquellos proyectos en que vosotros vais presupuestando, ponéis líneas de tipo presupuesto y allí ponéis los recursos, los productos, los costes, desplazamientos, todo aquello que vosotros vayáis a necesitar para realizar ese proyecto y finalmente unos hitos de facturación, que serían las líneas de tipo facturable. Para esos proyectos de tipo cerrado trabajaríamos montando el presupuesto y independiente de ese presupuesto tendríamos los conceptos a facturar y los hitos en el tiempo. Y luego están aquellos que trabajáis en proyectos tipo administración, tipo por horas, por servicios. Estos serían estos que utilizaríamos estas líneas de planificación, que son las de tipo presupuesto y facturable, con lo cual aquello que presupuestamos es aquello mismo que vamos a facturar. Si decimos, pues, voy a hacer un proyecto en el que necesito un operario de forma presencial 5 días, pues esos 5 días los presupuesto al coste del operario y esos mismos 5 días al precio tarifa que tenga el operario será lo que yo mismo facturaré. ¿Vale? Vale, entonces, como os he explicado, la estructura del proyecto empieza en la ficha del proyecto, que es la entidad principal, las tareas o fases del proyecto y cada tarea o fase del proyecto lo que tiene es estas líneas de planificación en función de su tipo, ya sean de tipo presupuesto o de tipo facturable. En estas líneas de planificación lo que tenemos son los usos o consumos y los ingresos previstos. A la hora de analizar los consumos del proyecto,
Tal y como hemos visto, la estructura de proyecto, tareas, líneas de planificación, que esto es el core de la organización del proyecto, sería toda la parte de la previsión, ¿vale? Y luego, para empezar a realizar consumos y registrar en el proyecto movimientos de proyecto, estos movimientos de proyecto de uso, sería la tabla donde Business Central recoge todas las imputaciones y todos los costes reales del proyecto. Para conseguir estos consumos tenemos diferentes orígenes de imputación. Podemos hacerlo vía factura de proveedor o pedido de compra, albarán de compra y factura de compra. Entonces es en el momento de registrar la factura cuando nosotros realizamos el movimiento de proyecto y obtenemos el coste real imputado al proyecto. Si bien tenemos el control de los pedidos de compra, los albaranes de compra, desde el mismo proyecto siempre tenemos controlado todos los pedidos o albaranes que ya tenemos lanzado para tener controlado el comprometido ya dentro de mi presupuesto, aunque como coste real me aparece en el momento de facturar y de obtener la factura del proveedor y registrarla en el sistema, en contabilidad y en movimiento de proyecto. También puedo hacerlo vía diario de proyecto o diario general de proyecto. Los diarios en Business Central es una manera de imputar también a contabilidad y a movimiento de proyecto. Si quiero imputar algún ticket, algún gasto que no tengo factura, puedo hacerlo y quiero que me afecte a contabilidad y a movimiento de proyecto, eso lo haría en el diario general de proyecto. Si únicamente quiero hacer un movimiento de proyecto, imputar horas de personal, algo que no va a tener reflejo en contabilidad, lo haría con un diario de proyecto. Y luego tenemos, ya desde versiones anteriores y desde Business Central, surgió la nueva funcionalidad de la hoja de horas en la parte de gestión de recursos. Entonces, lo que tenemos es confeccionamos unas hojas de horas desde donde el recurso aparece todos aquellos proyectos en los que está asignado y directamente, ahora os lo enseñaré, puede ir entrando sus horas de una manera mucho más ágil que no yendo al diario de proyecto y tener que ir seleccionando su proyecto y ir entrando. Con lo cual, la hoja de horas a la hora de imputar las horas a final de semana de cada uno de los recursos es muy ágil. Vale, con lo cual obtenemos toda la visión de lo que serían los consumos y la imputación de gastos a proyecto. Esta slide vendría a explicarnos un poco la parte de facturación. En la gestión de proyectos, en la facturación, volvemos otra vez a la entidad del proyecto, que es la entidad principal, sus diferentes tareas, y dentro de lo que serían las tareas, ahora tendríamos las líneas de planificación, pero de tipo facturable. Ahí es donde nosotros estableceremos la facturación prevista. ¿Vale? Ok, podemos hacer, como hemos visto, facturación prevista por hitos o por lo que esperamos facturar a nivel de lo que teníamos presupuestado a nivel de coste y facturable, como os he explicado antes. ¿Vale? A la hora de registrar la facturación real, la única manera de hacerlo es generando una factura de venta o un abono de venta en el caso que tengamos que abonar desde las líneas de planificación del proyecto. ¿Vale? Con lo cual siempre tendríamos que ir al proyecto y desde las líneas de lo que tengo esperado facturar, desde allí hay una acción que es crear factura de venta y desde allí ya crearíamos la factura de venta. Nos crea una factura de venta borrador en la que podríamos revisar la forma de pago del cliente, algún tipo de ajuste, poner algún comentario y desde allí ya registrar a contabilidad y a movimiento de proyecto de tipo venta. La parte de facturación es muy ágil, podemos facturar proyectos de forma global y nos factura todo lo previsto en función de la fecha que toca, podemos poner filtros por tipo de proyecto, por responsable de proyecto o podemos ir proyecto a proyecto a ir creando las diferentes facturas. Es muy ágil y siempre tenemos controlado todo lo que tenemos facturado y lo que tenemos pendiente de facturar para asegurarnos de no dejarnos nunca ningún proyecto sin facturar. Vale, veamos una demo, vamos a ir a Business Central. Vale, aquí tenemos la aplicación ya directamente, ¿vale? Business Central. He entrado como un rol que es gestor de proyectos o jefe de proyectos y desde aquí entonces ya veis que todo lo que accedo directamente pues son proyectos, recursos, diarios, documentos históricos, facturas de venta y de compra, un poco toda la funcionalidad que se necesita para trabajar con proyectos, ¿vale? Si venimos aquí, vemos que tenemos una lista con los proyectos que ahora mismo tenemos en curso, ¿vale? Ahora mismo tengo estos tres tipos de proyecto
Un ejemplo, pues equipar unas salas de conferencia, con lo que implicaría tener que preparar, comprar material, horas de gente para montar, etcétera. He hecho un ejemplo de proyecto también, por ejemplo, de una implantación de Business Central, por ejemplo, nosotros o cualquier empresa de servicios, pues sería un ejemplo. Y este otro de aquí, que también es un ejemplo que tiene Microsoft de equipar 8 áreas de trabajo. ¿Vale? Sería un poco la lista de proyectos. Veis también que en el panel principal ya nos encontramos algunos gráficos que nos dan ya información de lo que sería pues, el presupuesto versus ya lo imputado realmente y las desviaciones. ¿Vale? Tenemos también otros gráficos, coste real frente presupuestado, rentabilidades de proyecto, ¿vale? Y aquí todo el tema de los que os comentaba de las hojas de horas, ¿vale? Para ir a las imputaciones. Si entramos en un proyecto, aquí tenemos la lista, si entramos en uno para que veáis la ficha y los campos que tiene. ¿Veis? Cuando creamos un proyecto, pues podemos ponerle un número de serie, ya sea automático o manual, o un código identificador del proyecto, la descripción, identificamos el cliente al que vamos a facturar. Si fuera un proyecto interno, pues podemos tener creado un cliente con un código interno nuestro y lo asignaríamos simplemente aquí en la ficha del proyecto, ¿vale? Muy importante, el responsable del proyecto, que sería la persona de la empresa responsable del proyecto, y el jefe del proyecto, que sería un poco el responsable de administrar el proyecto, ¿vale? Entonces, esta sería la ficha, la cabecera. Tenemos, antes de entrar en el detalle de las tareas, veríais aquí también el estado en el que está el proyecto. Un proyecto puede estar en fase de presupuesto, que sería el primer estado, en pendiente o abierto, que sería cuando podemos imputar en el proyecto, cuando estamos trabajando. Es un poco un fallo de traducción, que sería como open en inglés, ¿no? Entonces es aquellos proyectos que están en curso con los que trabajo directamente, ¿vale? El grupo de registro de proyecto, ¿vale? Porque, digamos, todo el proyecto tiene implicación en contabilidad, el porcentaje completado en función de las horas que hemos ido dedicando, lo que hemos ido imputando y las fases que hemos ido pasando, nos dice un porcentaje de completado del proyecto, lo que llevamos facturado, la fecha de creación y la fecha inicio y final del proyecto, ¿vale? Aquí establecemos cuándo empieza el proyecto y cuándo termina. Si el proyecto lo vamos a presupuestar y lo vamos a trabajar en una divisa diferente, que no sea el euro o la divisa local que tengáis, podríamos identificar aquí la divisa, ¿vale? A la hora de configurar las tareas, que sería un poco la parte más importante, veréis que podemos hacer una estructura jerárquica o la podríamos hacer más lineal, ¿vale? Yo aquí he hecho, por ejemplo, primero configurar lo que serían las tareas a nivel de gasto y luego un proyecto de tipo cerrado, el que os comentaba, y configurar las tareas a nivel de facturación, ¿vale? Montando unos hitos de facturación. Entonces, veis, por ejemplo, puedo configurar las tareas en función de la tipología, pues bueno, necesitaré licencias, horas de programación, de formación, de test, de soporte al arranque, y cada una de sus fases pues tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Voy gestionando en el tiempo lo que sería cada una de las tareas, ¿vale? Cada una de estas tareas lo que tiene es, veis las columnas, tiene el presupuesto de coste, ¿vale? Igual que en los hitos de facturación, lo que tiene es el facturable, ¿vale? Lo que me aparece en facturable es lo que yo en las líneas de planificación he estimado como que espero facturar. Esta columna de aquí lo que me indica es lo que ya he facturado, son esos movimientos de proyecto de tipo venta que ya he facturado imputando realmente desde factura, ¿vale? Y el presupuesto coste total es lo que tengo presupuestado y el real es lo que ya he ido imputando vía hojas de horas, vía diarios de proyecto o vía facturas de proveedor que ya he recibido, ¿vale? No sé si lo puedo cerrar aquí. Vale. Entonces, entramos para que veáis las líneas de planificación. Por ejemplo, en la parte de programación, pues estimado 75.000 euros. Clicando ya en este campo, que son estos campos calculados de Business Central, ya nos lleva a la planificación que hemos hecho, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es la fecha de inicio y fin planificada para esta línea, qué recurso tengo asignado, qué cantidad y el coste que tengo previsto, ¿vale? Entonces serían, pues, por ejemplo, 15 días o 15 horas en función del tipo de trabajo del recurso, el coste unitario y el coste total, ¿vale? Si venimos, por ejemplo, a esta línea de aquí, en base a licencias, pues bueno, puedo estimar un producto, que serían las licencias,
¿vale? Puedo decir cuántas voy a necesitar, 10 licencias a 2.500 euros cada una, pues 25.000, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de esta manera montamos las líneas de planificación y montamos lo que sería el presupuesto, ¿vale? Entonces, en estas líneas nosotros podemos presupuestar ya sea un recurso, ya sea una tipología de recurso, ya sea un producto, ya sea un coste, si quiero poner una cuenta para poner desplazamientos, una cuenta contable, un producto o un recurso. Es todo aquello que a mí me confeccionará mi presupuesto. Y en la parte de facturación, en los hitos de facturación, por ejemplo, pues lo mismo, vendría aquí y diría, bueno, pues este proyecto, tengo este total de gastos y espero facturar 50.000. ¿Cuándo? Pues el 27 de enero espero facturar los 20.000. Y en la siguiente fecha, por ejemplo, el 27 de febrero, pues espero facturar el resto, que serían, por ejemplo, los 30.000, ¿vale? Entonces sería un ejemplo de presupuesto cerrado, ¿vale? De proyecto cerrado. Si entramos un momento en este otro, por ejemplo, en el de montar las áreas de trabajo, este de aquí, en este tenemos la estructura de tareas un poco diferente. Aquí la tenemos pues un poco faseada en el tiempo, ya no tanto por tipología de servicio, por gasto, por ingreso, sino que tendríamos un poco en el tiempo pues qué acciones voy a hacer y qué va a implicar. Por ejemplo, para equipar las 8 áreas de trabajo, que es el global del proyecto, primero necesito unos servicios preliminares que son pues definir especificaciones, seleccionar muebles y la aprobación del cliente. Es un poco más tipo como si planificaras en un proyecto las diferentes fases por las que va a pasar, con su fecha inicio y fin, y lo mismo. Tiene su presupuesto, pero en una misma línea puede tener un presupuesto y una facturación esperada. Son esas líneas que nos sirven tanto para presupuestar como para facturar, porque son, digamos, por horas, ¿no? Lo que ponemos a nivel de presupuesto es lo que también esperamos facturar, ¿vale? Ok. Entonces, a la hora de imputar, ¿vale? Bueno, os enseño un momento aquí. Vale. A la hora de imputar podríamos hacerlo por un diario de proyectos, como os comentaba, por un diario general de proyectos. Podríamos ir a una factura de compra, ¿vale? O a un pedido de compra, un albarán y luego la factura, ¿vale? Ya el circuito normal. Y en las facturas de compra es muy sencillo, creamos la factura, elegimos el proveedor, ponemos el número de factura. Y ya en las líneas de la factura lo que hacemos es pues, el producto que estamos comprando, la cuenta contable, la subcontratación o aquel concepto que estemos haciendo, ¿vale? Colocamos, por ejemplo, un producto que necesitemos, ponemos la cantidad, nos trae el coste o colocamos nosotros el coste. Y entonces lo que tendremos es que una vez hemos hecho la línea sería imputarlo a proyecto y a tarea. Por ejemplo, esto que estoy comprando, pues lo necesito para mi proyecto de implantación y qué tarea. Despliego y diría, pues mira, lo estoy necesitando para la tarea de programación, ¿vale? Entonces, simplemente es generar la factura de compra como normalmente, pero imputarlo a proyecto y a tarea. Y con eso registramos y llevamos la factura ya directamente a contabilidad y a movimiento de proyecto, ¿vale? También podemos hacerlo vía lo que os comentaba de las hojas de horas, ¿vale? Si nos colocamos aquí en el icono de la empresa, siempre nos lleva al panel general de Business Central y aquí lo que tenemos es aquí, las hojas de horas, ¿vale? Entonces entramos en las hojas de horas, hay un administrador de hojas de horas que sería un poco el responsable de los empleados, les crearía unas hojas de horas por semanas, ¿vale? Cada semana, o se puede crear automáticamente a inicio de año y se crean las diferentes hojas de horas, simplemente se crean las hojas de horas por semanas y por recurso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, para el recurso Alfredo, tengo creada esta hoja de hora que sería para la primera semana de enero, ¿vale? Entonces, si entramos en editar el parte de horas, aquí lo que hacemos es, podemos elegir seleccionando tarea, ¿vale? Colocamos tarea y desplegamos y buscamos el proyecto al que quiero imputar y la tarea al que quiero imputar, ¿vale? Entonces directamente colocas el proyecto, la tarea y las horas de cada día de la semana de una manera muy ágil. O también tenemos una funcionalidad que lo que hace es crear líneas de planificación. Si elijo crear líneas de planificación, lo que hace es que directamente ya me trae aquellas tareas y proyectos a los que yo estoy asignado, ¿vale? En este caso, a los que el recurso Alfredo estaría asignado. Con lo cual dice, vale, pues tú estás asignado al proyecto de implantación en la fase de test y soporte al arranque, ¿vale? Pues entonces él vendría aquí y simplemente ya rellenaría, pues mira, aquí una línea, una hora hecho esta semana,
este día, aquí 4, aquí 8, ¿vale? Simplemente va imputando las horas de una manera muy ágil y desde aquí lo único que tiene que hacer es enviarlas al aprobador. Veis aquí que tengo estas horas que acabo de entrar en estado abierto o en estado enviado. Simplemente envía las horas y hay un aprobador de las hojas de horas que revisa pues, que todo el mundo haya entrado las 8 horas por día que tenga, que, pues, que no se hayan pasado del proyecto o ¿vale? Por aquí puede también acceder al presupuesto y a ver lo que tendría previsto en cada uno de los proyectos. Entonces, simplemente el aprobador revisa que todo esté correcto y si todo está correcto, lo da por aprobado. Si lo da por aprobado, ya solo queda que alguien de contabilidad o un responsable de proyecto recupere esas horas imputadas para generar el consumo al proyecto. ¿Vale? Desde un diario de proyecto recuperamos esas horas y directamente ya hacemos lo que sería el registro. ¿Vale? Para la parte de facturación de venta, si volvemos al proyecto, lo que tendríamos que hacer es colocarnos en las líneas de planificación de parte de facturación, eso sí vamos a cada uno de los proyectos, ¿vale? Vamos a lo que serían las líneas de planificación y desde las líneas de planificación, aquí lo que haríamos sería crear factura de venta o crear abono de venta, ¿vale? Por ejemplo, esta línea de aquí, que la tenemos pendiente de facturar, ¿vale? Que sería esta de aquí, pues vendríamos aquí a proceso y le diríamos crear factura de venta, ¿vale? Entonces simplemente elegimos la fecha y creamos la nueva factura, ¿vale? Las líneas se transfieren a una factura y eso lo tenemos aquí en facturas de venta y abonos de venta borrador, ¿vale? Eso nos lleva a la factura de venta, como os comentaba, es una factura borrador y aquí podemos pues modificar alguna forma de pago, podríamos poner algún comentario sobre la factura, ¿vale? Podríamos poner aquí comentarios o lo que fuera, ¿vale? O sea que podemos acabar de editar la factura para finalmente registrarla y llevarla a contabilidad y recuperar la facturación en el proyecto, ¿vale? Podemos hacerlo desde aquí, proyecto a proyecto, o también tenemos un proceso masivo externo, que sería sugerir facturación de proyecto, ¿vale? Entonces, eso lo haría para todos los proyectos, ¿vale? Un poco, ya sé que es un poco rápido, pero bueno, que os hagáis un poco la idea, la funcionalidad es muy amplia, pero al menos que veáis un poco las posibilidades, que podéis colocar cualquier tipología de proyecto, que podéis decidir las tareas o fases como queráis y montar el presupuesto y la facturación prevista, los diferentes un poco orígenes de imputaciones o de consumo y la parte de facturación, ¿vale? A nivel de planificación os lo enseñaré ahora con el planificador, ¿vale? Vale, luego además, antes de pasar a la parte de planificar, explicaros un poco para aquellos que trabajéis con proyectos, sobre todo a largo plazo, que los tengamos, digamos, a largo plazo en el tiempo, ¿vale? Y que queráis ver el reflejo del valor del proyecto en contabilidad, tenéis la funcionalidad para trabajar del trabajo en curso, la funcionalidad de WIP que le llaman, ¿vale? Esto lo tendríamos aquí, en la parte de registro, veis que tenemos el método WIP, ¿vale? El método WIP en estas últimas versiones ya nos deja elegir qué tipología de trabajo en curso queremos aplicarle para obtener, un poco el objetivo es obtener el valor del proyecto en contabilidad, ¿vale? Entonces, si hay proyectos que durante de este tipo cerrado que os he dicho, por ejemplo, durante meses lo único que hacéis es recoger gastos y tener consumo, pero no tenemos ingreso, no tenemos facturación, en realidad el valor del proyecto, si solo imputamos, no sería real. Entonces, para ir activando, digamos, el proyecto y tener su valor en contabilidad, lo que tenemos es la funcionalidad del trabajo en curso, ¿vale? Lo que tenemos son diferentes tipos o incluso podéis personalizaros uno, de manera que vosotros podáis decidir cómo queréis reconocer los costes y cómo queréis reconocer la venta en función del momento del proyecto, del porcentaje completado, del valor de la venta, de cuándo se realiza el gasto. Entonces, estas tipologías y estas situaciones es lo que veríamos en detalle a la hora de configurar estos diferentes métodos de WIP o de trabajo en curso que se
que se denominan, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque lo que haces es que puedes ir simulando, registrando estos movimientos WIP para ver cómo queda tu valor del proyecto en contabilidad. Entonces, tú puedes ir registrando, haciendo como una simulación sin realmente pasar a contabilidad. Entonces, puedes probar las diferentes tipologías y decir, bueno, voy a ver si utilizando el valor del coste de las ventas, cómo queda el proyecto, utilizando el porcentaje de compleción, etcétera. Puedes generar una simulación de los movimientos WIP, ¿vale? Que lo veríamos en esta pestaña de trabajo en curso y reconocimiento. Y en función de cómo nos quede, finalmente podemos decir, vale, ok, me parece correcto, como tengo el valor de mis ventas y de mis costes reconocidos, puedo registrar y pasar esos valores a contabilidad. Entonces nos pasarían a esta parte de aquí y ya sí que entonces tendría el valor del proyecto en contabilidad, ¿vale? De acuerdo, pues esto es un poco, de una manera un poco rápida, digamos, una visión de lo que serían los proyectos en Business Central. ¿Vale? Ok. El siguiente punto es el Visual Scheduler, que es la solución de planificación de proyectos. ¿Vale? Esta herramienta lo que nos permite es agilizar y ver de una manera fácil digamos, la disponibilidad que tengo de cada uno de los recursos, ¿vale? Ver el proyecto como en un diagrama de Gantt, ¿vale? Tipo project y poder ver, digamos, todas mis fases en el tiempo y poder además hacer las asignaciones de una manera sencilla, digamos, con la funcionalidad como drag and drop, ¿no? Ir arrastrando y soltando. Entonces puedo ir cogiendo y simulando. Entonces me permite además modificar aquellos imprevistos que tenga a nivel de cargabilidad de los proyectos. Puedo ir viendo de una manera sencilla, si estoy sobrecargando un recurso, si estoy sobrecargando, si me falta por asignar carga en los proyectos, ¿vale? Entonces, es muy visual, aunque la funcionalidad la podemos hacer igual sin este planificador, pero a aquellos que tengáis muchos recursos y mucha problemática a nivel de cargabilidad en proyectos, os irá muy bien. Ok, entonces en la solución de planificación tenemos diferentes vistas. Por ejemplo, ahora os enseñaré que tendríamos esta, que lo que hace es ver los diferentes proyectos, es una vista de proyectos y tareas según sus estados y su planificación en el tiempo, ¿vale? Sería como un project en el que nos dice la duración del proyecto, en función de los estados del proyecto. Veis en azul son los proyectos que tengo abiertos, los proyectos que tengo en presupuesto y los proyectos que tengo planificados, ¿vale? Así también puedo ver un poco cómo si se me solapan algunos y un poco ya voy organizando mi planificación, ¿vale? Esta misma pantalla, si la abro, ahora os lo enseñaré en la aplicación, veríamos lo mismo de proyectos, pero también a nivel de tareas, ¿vale? Ya veríais cada una de las tareas, su duración en el tiempo, ¿vale? Tenemos la vista de recursos, en este caso lo que tendríamos aquí a la izquierda serían recursos y tipologías de recursos, ¿vale? Aquí abajo veríais su disponibilidad y si lo tengo cargado o si lo tengo todavía para ponerle más carga. Y finalmente uno general que sería un poco de disponibilidad de los diferentes recursos. Vale. Volvemos a Business Central y os enseño aquí. Vale. Si vamos al buscador y ponemos Visual, aquí veríamos, nos aparece una pantalla en la que vosotros podéis poner cualquier tipo de filtro a la hora de planificar, ¿vale? Yo ahora le daré a mostrar todos porque como en la demo tenemos pocos proyectos, así para que veáis suficiente información, ¿vale? Pero vosotros podríais filtrar a la hora de planificar, pues decir, pues solo quiero ahora planificar los proyectos de esta zona, de esta tipología, de este responsable, ¿vale? Entonces podríais poner un filtro y planificar solo un bloque de proyectos o planificar todos para ver el global, ¿vale? Le damos a aceptar y ya nos lleva a la primera pantalla, que es la que os comentaba, que es la vista de trabajo a nivel de proyectos, ¿vale? Entonces nos sale en estado azul, por ejemplo, los proyectos que tengo en curso, ¿vale? Son estos tres que os comentaba yo antes, el de equipar las salas de conferencia, el de la implantación y el de equipar las áreas de trabajo. Y vemos en el tiempo la duración del proyecto. Si nos colocamos encima, siempre nos informa, pues el proyecto, el estado en el que está, la descripción y la fecha inicio y fin, ¿vale?
Si venimos hacia aquí, pues veríais este de implantación, que empieza aquí un poco más tarde, y este de aquí, ¿vale? Entonces siempre vemos la duración del proyecto y lo vemos en el tiempo. Si queremos hacer algún tipo de modificación, siempre colocando y arrastrando o alargando, es muy sencillo porque podemos, decimos, uy, pues este lo tendré que empezar un poco más tarde porque tengo solapados varios, entonces nos permite siempre trabajar directamente y de manera ágil, moviendo, colocando. De la otra manera, tendríamos que ir a la ficha del proyecto y a la pestaña que hemos visto de fecha, inicio y fin y moverlo, ¿vale? Pues de esta manera, simplemente arrastrando, movemos la fecha, inicio y fin o recolocamos lo que serían los proyectos, ¿vale? Con lo cual, es muy ágil, sobre todo si tenéis un gran volumen de proyectos, ¿vale? Si desplegamos en lo que sería el proyecto, lo que veríamos serían las diferentes tareas, ¿vale? Vendríamos aquí, por ejemplo, en el de implantación, pues vería las diferentes fases, pues lo que tengo para programación, para formación y siempre colocándonos en uno, podemos alargarlo, podemos moverlo, ¿vale? Podemos ir reubicando lo que serían las diferentes tareas, ¿vale? Siempre además podemos hacerlo, veis cuando lo tenemos así en naranja, es como una simulación. Nosotros podemos ir moviendo las diferentes tareas y nos queda a modo de simulación. Si finalmente decimos, vale, ok, me parece bien cómo he dejado todo, simplemente venimos aquí y le decimos guardar. Pero mientras no le digamos guardar, nos permite hacer como un juego, como una simulación de cómo nos quedaría todo. ¿Vale? Mientras que si vamos directamente a las fichas del proyecto, lo que ya hacemos lo dejamos guardado, ¿vale? Entonces tiene un plus de funcionalidad que sería esta parte como de previsión, ¿vale? De decir, bueno, puedo jugar un poco con la planificación en el tiempo, ir moviendo para realmente ver cómo nos queda y si finalmente me queda ok, pues le doy a guardar y entonces automáticamente ya se guarda internamente porque simplemente es una pantalla, pero detrás están todas las tablas de proyecto, pues está completamente integrado con Business Central y ya me deja guardado las modificaciones que he hecho de las tareas. Ahora pues dura del 7 de enero al 10 de enero, por ejemplo, ya la he ampliado directamente aquí. ¿Vale? Entonces es muy cómodo directamente para planificar también las diferentes fases o tareas del proyecto. ¿Vale? Tenemos otra pantalla que es a nivel de recurso, ¿vale? La que comentábamos. Si vengo aquí y voy a la vista de recursos, lo que hago ahora, ¿qué veo? Pues veo por tipología, por ejemplo, consultores, operarios, técnicos, y dentro de cada familia de recursos tengo los diferentes recursos colocados, ¿vale? Y dentro de cada uno lo que veo es, pues, las horas que tiene cada día ahora mismo asignadas, ¿vale? Si me coloco aquí y amplío lo que sería el recurso, además de ver las horas que tiene asignada, veo abajo lo que tiene de disponibilidad en base a su calendario, en base a su jornada laboral. Yo lo que le creo es la capacidad de ese recurso. Y esto es lo que veo en esta parte de aquí abajo. Pues veo que esta persona, Abelino, tiene 8 horas de capacidad, ¿vale? Y de carga también tiene 8, ¿vale? Pues este estaría ok. Si lo sobrecargo, entonces si cojo estas 4, por ejemplo, de Brenda y se las muevo a él también, aquí ya ahora no me deja, ¿vale? Y entonces veis, ya le aparece 8 y 4 y entonces ya aparece aquí en rojo que está sobrecargado porque su capacidad es 8 y la carga que ahora tiene son 12, ¿vale? Con lo cual ya veríais que está sobrecargado. Entonces es muy cómodo porque directamente de cada uno vais viendo un poco las horas que tiene y si está sobrecargado o no, ¿vale? Y además, si vamos aquí a ver y le decimos añadir además el modo de creación, lo que además vemos es a qué proyecto está asignado, ¿vale? Pues estas 8 horas son del proyecto de implantación y estas 4 son del proyecto de sala de conferencias, ¿vale? Entonces siempre voy viendo también ir asignando, ¿vale? Y puedo ir colocando directamente, si quiero asignar de un proyecto, directamente puedo colocar, coger la tarea y asignarlo directamente aquí, ¿vale? No sé si os habéis fijado, pero simplemente es arrastrando con la mano la tarea que quiero asignarle y me la llevo aquí al recurso. Entonces es muy cómodo ir cogiendo la tarea a la que quiero asignar y colocársela a cada uno de los recursos. Si veo que me paso, muevo y bajo. Y de nuevo puedo hacer una simulación. Puedo decir, vale, pues ahora ya lo tengo ok, este ya lo tengo aquí, se lo muevo de día, lo muevo de recurso y cuando lo tengo ok, de nuevo vengo y guardo. Y cuando guardo es cuando ya realmente me asigna el recurso al proyecto y ya queda toda la planificación montada. ¿Vale?
Entonces, esta parte del planificador, la verdad es que es muy cómoda, sobre todo para aquellos que tengáis un volumen elevado de proyectos o un volumen elevado de recursos, diferentes tipologías de recursos, diferentes casuísticas en función de las horas que dediquen cada día, de sus calendarios o tengáis diferentes centros de responsabilidad. Es una funcionalidad muy, muy práctica. ¿Vale? Ok. Y ya por último, lo que nos queda ver es Power BI. Supongo que habréis visto Power BI quizá en otras áreas de la aplicación o incluso fuera de Business Central. Aquí lo tenemos a nivel nos permite, es una herramienta de análisis que nos permite montar nuestros cuadros de mandos, ¿vale? Yo ahora os enseñaré uno que tenemos de ejemplo para proyecto completamente integrado desde Business Central, así que podemos hacer la analítica en tiempo real desde la propia aplicación, ¿vale? Habéis visto que Business Central ya trae algunos gráficos, pero Power BI nos da además una potencia a nivel de análisis de información, nos permite personalizar a nosotros mismos los cuadros de mando, podemos elegir cómo queremos ver la información, cruzar tablas, ¿vale? Hacer comparativas y eso nos permite pues, tomar mejores decisiones siempre basadas en tiempo real, porque estos cuadros de mando los tenemos integrados en la aplicación y automáticamente en tiempo real nos están diciendo pues, si me estoy pasando en un proyecto, la facturación que tengo prevista, el porcentaje que llevo completado del proyecto, que me quedan cada uno, sobre todo a nivel de análisis de proyecto, es muy interesante, digamos, la herramienta de Power BI. ¿Vale? Podemos ver la rentabilidad del proyecto, el presupuesto versus el consumido, la facturación prevista versus la facturación real. ¿Vale? Y ya por último os enseño un ejemplo de cuadro de mando en Business Central. Vale, vendríamos aquí. Y veis directamente entrando en la aplicación en Business Central, aquí donde teníamos antes la parte de los partes de horas, ¿vale? Si os acordáis, aquí a la derecha ya podemos ver directamente los informes de Power BI, los tenemos completamente integrados, ¿vale? Podríais montar los vuestros y podríais encontraros alguno de ejemplo, por ejemplo, como este que hemos montado de proyectos, ¿vale? Entonces, en este informe, en cada uno de los proyectos lo que podemos ver es, por ejemplo, el coste real versus el presupuesto, ¿vale? Esta columna de aquí sería el presupuesto, la azulita clara, y el azul oscuro sería lo que ya llevo imputado a cada uno de los proyectos. Digamos, los proyectos por responsable y la parte de cada proyecto lo que llevamos completado. También la facturación, por ejemplo, pues la facturación prevista y la facturación real, ¿vale? Y luego podríamos acceder también al expandir informe. Nos aparece este mismo gráfico y aquí en informe lo que nos aparece es ya un ejemplo de cuadro de mandos, ¿vale? Entonces aquí hemos montado, por ejemplo, pues por cada uno de los proyectos, veis que los tenemos aquí arriba, por ejemplo, aquí sería para el de muebles de oficina, ¿vale? Si nos colocamos aquí, pues veríamos el porcentaje completado que llevamos de este proyecto, el coste real, nos da un total del coste previsto, la facturación que ya llevamos, la facturación que tenemos prevista, ¿vale? Lo que nos queda pendiente. Tenemos un cuadro de mandos de rentabilidad, ¿vale? En base a lo gastado y lo ingresado. La rentabilidad la podemos hacer por tareas. Son pequeños ejemplos para que veáis que con la misma información podéis obtener diferentes gráficos, filtrarlos a nivel de tarea, de un proyecto, de un global, ¿vale? Entonces podríais vosotros mismos montaros diferentes en forma de quesito, de columnas, los diferentes cuadros de mandos con indicadores, ¿vale? En función de vuestras necesidades. Aquí vemos también campos del proyecto, por ejemplo, el estado en el que está, quién es el responsable, y a nivel de cada una de las tareas, lo mismo, pues podríamos ver pues, el coste previsto de cada una de las tareas, el coste real y la columna de diferencia, por ejemplo, ¿vale? Lo mismo en la parte de facturación, ¿vale? Podemos movernos aquí para cada uno de los proyectos, ¿vale? En este caso tengo 3, pero podríais tener una lista y podríais ir viendo cada uno de los proyectos en lo que sería este cuadro de mandos. Vale. Bueno, pues más o menos sería un poco lo que quería enseñaros.